actividad, pero recordemos que al final, en el tercer parcial, vamos a hacer una nueva evaluación para ajustar esa calificación general que van a tener al final en mecánica de suelos. Entonces yo entiendo que poco a poco van a ir subiendo sus actividades, aunque sea de manera extemporánea, y de alguna forma van a ir cubriendo estas actividades. Les quiero decir que no hay examen extraordinario. Aquí para presentar el extraordinario es importante que ustedes junten todas las actividades, entreguen las 12 prácticas y obviamente de ahí saldría su evaluación general. En caso de que quieran hacer el extraordinario como tal, pues sí sería un examen, y en caso de que no se pase, pues se va al ETS, que también es un examen. Entonces yo entiendo que la gente que está tomando en tiempo y forma la unidad, pues nada más les restaría juntar todas sus actividades por entregar para poder tener un promedio generalizado. Entonces, bajo esta explicación y objetivo, vamos a presentar, bueno, les voy a presentar esta actividad del 1.3 de caracterización y estructura de las partículas minerales del suelo. Aquí el objetivo era que ustedes conocieran un poco más de manera general cuál es el suelo donde están fundamentadas sus casas. Entonces era especialmente del lugar donde viven. En este caso es un trabajo de Christopher Jesús Estrada Figueroa. No sé si esté conectado. Sí, profesora. Ajá, entonces él entrega este trabajo y son zonas geotécnicas de Morelos y cuadro resumen. Ajá, entonces yo entiendo que él está en Morelos actualmente, y entonces empieza a hacer un cuadro resumen precisamente de la caracterización y estructura de las partículas minerales del suelo. Ajá, entonces empieza con este diagramita de las propiedades del suelo, con todas aquellas propiedades que piensa que son importantes, dando así una introducción. Y después nos pone el mapa fisiográfico de manera generalizada. Recordemos que tenemos 14 grandes provincias fisiográficas en la República Mexicana. Entonces, para esto, todas esas condiciones físicas de la superficie, pues son importantes entenderlas, ¿verdad? En el momento de estudiar a los suelos. Entonces, pienso que con esta intención, él nos comparte este mapa fisiográfico que, si bien no se pidió, a él le sirvió para complementar su investigación. Entonces ahí nos lo muestra con una buena escala, e incluso estuve aumentándolo para ver cuáles son esas regiones. Pues ahí está la fuente, es muy buen indicio, ¿verdad? De dónde se originan esos suelos o qué origen sedimentario tienen. También nos presenta un breve resumen de las zonas geotécnicas de Morelos, lagos y volcanes de Anáhuac, sierras del sur de Puebla, sierras y valles guerrerenses. Porque se supone que de esas zonas altas es donde se están desprendiendo esos sedimentos, ¿verdad? Nos comparte también una poca de historia de la entidad en la época prehispánica, época colonial, creación del estado de Morelos. Y yo creo que esto es importante porque recordemos que el suelo no siempre ha tenido el mismo uso, ¿no? Si bien alguna gente prehispánica lo utilizó en su momento como herramienta y como utensilio o forma de hacer sus artefactos para poder cocinar o para poder arar la tierra, pues actualmente es otro el uso del suelo, ¿verdad? La historia sísmica de Morelos, ahí nos hace como una línea del tiempo y nos va dando el contexto. Y finalmente, pues él va concluyendo con lo que se pidió, ¿no? Es una larga línea del tiempo. Yo supongo que esto fue un tiempito de investigación, que se pidió finalmente el mapa sísmico y el geotectónico, el geotécnico, perdón. Entonces aquí nos muestra el mapa que él buscó. El geotécnico hace las divisiones
Y finalmente viene su conclusión, que es precisamente la que avala todo esto que está subiendo. Entonces, Christopher, si tienes la amabilidad de leerlo, por favor, para concluir este trabajo. Sí, profesora. Permítame. No sé si me permite para abrirlo en mi computadora, porque aquí como se ven las leyendas, hay unas partes que quedan, que se ocultan. Entonces Sí. lo abro y lo leo desde aquí, permítame. Gracias, sí. Entonces es importante, jóvenes, que ustedes estructuren los trabajos. Vamos a ir viendo uno cada día para que se den idea. Me comentaban algunas compañeras de topografía que ellas se daban como más idea cuando veíamos los trabajos que habían hecho ustedes. Entonces, les comenté que íbamos a tratar de ver un trabajo en cada clase para poder ir definiendo esos parámetros de entrega. Y también los demás puedan orientarse de cómo sí o cómo no, ¿verdad? Porque recuerden que hay algunos trabajos que no están completos, entonces es importante ver todo tipo de trabajos. Aquí cuando me pongo a hacer la evaluación, si bien a algunos les hace falta normatividad, investigan otro tipo de cuestiones en cuanto a tecnología y entonces van complementando la información. Entonces, recordemos que no a todos nos llama la atención las mismas cosas. Si bien se hace una rúbrica, finalmente ustedes van a investigar lo que también les interesa, ¿verdad? Y como a veces no está toda esa información en la red, pues tienen que hacer uso de otro tipo de información. Entonces, mientras esté dentro de la geotecnia y de la mecánica del suelo, yo creo que es importante entender toda la información. Christopher, no sé si ya estás... Ya, profesora. Bien, te escuchamos. Ok. Como podemos ver en el mapa anterior, se empalman las provincias fisiográficas con el mapa de riesgo por susceptibilidad sísmica. Con ello podemos hacer un análisis del estado, ya que, aunque en su mayoría se encuentra cubierto por rocas ígneas, es importante ver que en la zona de las sierras y valles guerrerenses existe un mayor riesgo por sismo, ya que en esta zona es la más allegada al estado de Guerrero y por ende la que tiene mayor susceptibilidad a sufrir algún daño en caso de un sismo que sea proveniente de la placa de Cocos. Es importante mencionar que, aunque a pesar de que en las rocas ígneas la energía de un sismo se disipa más rápido que en una roca sedimentaria, las ondas viajan mucho más rápido, por ende existe un menor tiempo para evacuar, ya que las ondas llegan a una velocidad muy alta. Dada la información que se presenta anteriormente, podemos darnos cuenta que Morelos se ha visto afectado por actividad sísmica a lo largo de los años, en donde muchas veces las estructuras han sufrido daños de gran magnitud. Es por esto que se debe considerar tener un buen manejo de las situaciones de riesgo para evitar algún tipo de improviso durante un sismo. Pues excelente. Como ustedes se darán cuenta, la conclusión está muy completa, hace uso de la información que se comparte y recuerden que esto es lo más importante del trabajo. Si bien es el objetivo por cubrir, también lo más importante son sus propias conclusiones. Entonces creo que hasta ese momento se cumple esa intención de dejar una tarea o una investigación. En este caso su compañero obtuvo 100 de 100 y pues obviamente fue entregada el 18 de septiembre. Es un trabajo, como decimos, ya extemporáneo para la gente que todavía falta, pero creo que es un excelente recurso que se compartió para que ustedes tengan idea de cómo poder entregarlo, los que faltan todavía. Bien, entonces, no sé si ya esté todo el equipo que va a exponer el día de hoy con el tema de filtración. Merino García. Sí, ya. Muñoz Ortiz. Sí, maestra. Muñoz Ortiz. Muy Aquí bien, estoy. ya lo vi. Perea. Presente. Ramírez. Presente. Esparza y Rivera. Bien, entonces en cuanto ustedes gusten, pueden iniciar, por favor. Gracias. Maestra, yo tengo una duda antes de exponer. Entré Sí, un poquito tarde, entonces no sé de qué trabajo estaba hablando. Es el 1.3, donde pedíamos el análisis de partículas y estructuración, haciendo un ensamble del mapa geotécnico y sísmico. Y eso lo tenemos que presentar como, no entendí No, que dijo que les vamos a estar comentaba, viendo.
Les comentaba a tus compañeros que estamos compartiendo trabajos anteriores porque hay gente que todavía, pues falta por cubrir algunas actividades. Entonces, tratando de que ellos visualicen cómo es la entrega de trabajos o cómo lo han hecho algunos de sus compañeros, me han comentado que les ayuda a estructurar su trabajo. Entonces, antes de cada exposición, me parece que es una buena idea compartirlo en lo que todos se reúnen para la exposición principal. Y eso es lo que estábamos haciendo, pero si tú ya la entregaste, no hay ningún problema. Ah, ok. Gracias, maestra. Sí, ¿de qué, Karina? Disculpen, jóvenes, pueden iniciar. Como antecedentes tenemos dos modelos. El primero propuesto por Horton, donde él supuso un cambio en la capacidad de filtración, donde básicamente estudió la capacidad de filtración inicial y la comparaba con la filtración final, donde él introdujo el factor de proporcionalidad, que se conoce como el parámetro de decrecimiento. Y por el contrario, el modelo de Dunn explica la generación de escorrentía, donde él explica que cuando hay una saturación en la superficie del terreno, es decir, que se está encharcando, esto es porque la intensidad de la precipitación o la acumulación del agua es superior a la capacidad de infiltración de este terreno, por lo que se está acumulando y se va a producir la escorrentía directa. También tenemos que la filtración va a estar gobernada por dos fuerzas, que es la gravedad y la capilaridad. Y como otros factores que van a afectar esta capacidad de filtración, tenemos la entrada superficial, que esto puede ejemplificarse como que nuestra superficie puede estar cerrada, ya sea por la acumulación de partículas que vayan a impedir o a retrasar esta entrada a través del suelo.
También la transmisión del agua a través del suelo, ya que el agua no va a poder continuar entrando con mayor rapidez inicial a la final, no va a ser misma esta velocidad a través de todos los estratos. Su acumulación en la capacidad de almacenamiento, eso va a depender de la porosidad, el espesor del horizonte y la cantidad de humedad existente. También depende de las características del medio permeable, es decir, el tipo de suelo, su estructura, si ésta cuenta con vegetación y los tamaños de los poros de cada capa de suelo. También es importante la característica del fluido, como mencionaba mi compañero, su temperatura, su viscosidad y de igual forma si contiene partículas finas. Siguiente, por favor. En la filtración se calcula la velocidad de filtración y la velocidad real. Se considera una profundidad unitaria, de manera que las áreas transversales queden definidas. Así, definidas como área total siendo A y H unidad de profundidad. Área de vacíos AV y unidad de profundidad siendo HV, en donde el área disponible para el proceso del agua es el área de vacíos en lugar del área total, así. Quedando como A por V, área total por la velocidad, y es igual a área de vacíos por velocidad de filtración. Si se considera que la ecuación de continuidad, la ecuación de continuidad, donde el caudal es igual a velocidad por el área, tendríamos que la velocidad de filtración sería igual a área, al área total sobre área de vacíos por la velocidad. El que sigue, por favor. Al considerar que, bueno, si se considera que el suelo tiene una longitud L, tendríamos que la velocidad 1 sería, no, perdón, sí, tendríamos que área total por la longitud entre el área de vacíos por la longitud sería igual a volumen total por volumen de vacíos entre 1 es igual a 1 entre n igual a 1 más e entre e, donde la multiplicación del área total por la longitud sería el volumen total. Ya habíamos dicho eso. El área del volumen por la longitud sería el volumen de vacíos. La n sería la porosidad del suelo y la e la relación de vacíos. Esto sustituyéndolo quedaría que la velocidad de filtración es igual a 1 más e entre e por la velocidad. La velocidad de filtración siempre va a estar en centímetros por segundo, igual que la velocidad de descarga. Si se analiza al analizar el camino por el cual pasa el agua, con una mayor longitud. Esa longitud se le llama longitud M, LM, y es para calcular la velocidad real, que se considera como V2, que puede escribirse como velocidad real, es igual a velocidad de filtración por longitud M, LM, entre la longitud del suelo es igual a 1 más E entre E por la velocidad de descarga por
la longitud que corre el agua entre la longitud del suelo. Eso sería la velocidad real por la que se filtra el agua. ¿Sí que sí? Sí. ¿Sí me escuchó? Sí, también se ve. Ok. Bueno, por parte de la aplicación, la filtración tiene diferentes tipos de aplicación. Entre ellos, podemos, a partir de calcular la filtración, podemos escoger y diseñar sistemas de riego. Esto, pues, en un ámbito ya más, por decirlo así, de tipo comercial. Eh, en la parte también podemos obtener la porosidad del suelo, la cuantificación del agua para riego, igual hablando del punto anterior, evaluación de la lluvia efectiva infiltrada, evaluación de la escorrentía por la lluvia, cálculo del tiempo de estancamiento de agua en la superficie y también podemos analizar la estabilidad del terreno. Esta sería parte de la aplicación. Bueno, aquí tengo un ejemplo, el cual, bueno, se los voy a mostrar a continuación. No lo puse en la presentación porque sí es algo largo, pero bueno, me parece que sí lo ven. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo de aplicación. Bueno, acá bueno, nos plantea que este va a ser donde se va a estudiar una sección transversal de una pantalla de tablestacas hincadas en un suelo permeable limoso arenoso. Bueno, por ejemplo, bueno, podemos observar acá los diferentes, bueno, el diagrama y los diferentes valores que se toman en cuenta. En este caso, pues bueno, tenemos que conocer diferentes aspectos, principalmente, que van a caracterizar al movimiento del agua dentro del suelo. Entre ellos va a ser el caudal circulante por unidad de ancho de sección, las presiones dentro de la masa de suelo, la estabilidad del sistema, las presiones verticales actuantes en el tablestacado. Y bueno, para resolverlo, aquí nos comenta que es necesario construir una red de filtración. Y bueno, para ello se va a dibujar el perfil de terreno y el tablestacado, adoptando una escala adecuada y se va a trazar como, bueno, como lo podemos ver aquí en el ejemplo anterior. Bueno, esto igual son cálculos, pero acá podemos observar ya de manera que se pone la fórmula. Donde, bueno, dicha ecuación es la fórmula más sencilla que va a permitir calcular la unidad de longitud normal a la sección estudiada. Y bueno, esto serían los cálculos que vamos a necesitar, donde, bueno, en el primer paso pues va a ser calcular el caudal, posteriormente el cálculo de presiones del agua dentro de la masa de suelo. En esta parte, pues vamos a tener que se adopta el peso específico del agua lineal a 10 kN sobre metros cúbicos. Y bueno, podemos, donde vamos a considerar la sobrepresión hidrostática y la filtración a través del estrato permeable. También tenemos que tomar en cuenta la estabilidad del sistema. Para esto igual vamos a emplear la siguiente fórmula. Y también vamos a tener el cálculo de presiones verticales en el tablestacado. En este caso, pues esto se calcula por el ejemplo que estamos viendo. Y bueno, ya esto sería la parte
manualmente, por decirlo así. Pero también existen softwares relacionados eh, sobre el tema de la filtración para poder calcular. Y bueno, uno de ellos es GeoStudio, y el cual bueno, podemos ver aquí algunas capturas del software, y nos va a poder calcular ya directamente diferentes valores que nosotros busquemos. Y bueno, eso sería con la parte de aplicación. En la parte de tecnologías de sistemas de filtración, vamos a tener que los sistemas de filtración tienen la función de tratar el agua pasándola a través de medios granulares como por ejemplo es la arena. Estos medios se encargan de retirar los contaminantes y corregir problemas como son la turbidez y el color, al igual que se encarga de eliminar virus y bacterias. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de varios tipos de filtración. Uno es la filtración convencional, que bueno, para este tipo de filtración se necesita primero un pretratamiento químico, coagulante. Para esto vamos a necesitar como sales de aluminio de hierro, las cuales se van a agregar al agua. Después se van a agitar lentamente para que las partículas pequeñas de contaminación que se encuentran en suspensión en el agua formen grandes grumos y sean más fáciles de retirar. Luego el siguiente paso será esperar a que la mezcla se divida por efecto de gravedad, llevando así los contaminantes al fondo, formando una especie de fango que se tendrá que ser eliminado periódicamente. Y después el agua tiene que pasar por varios filtros para que cualquier partícula que llegue a sobrar se adhiera a estos filtros. Estos procesos de filtración tienen mejores resultados en fuentes de flujo constante y niveles bajos de algas, ya que las algas pueden llegar a obstruir los sistemas de filtración. También tenemos lo que es la filtración directa, que este es un proceso relativamente simple y también económico, ya que se obtienen, y además que se obtienen mejores resultados en aguas de fuentes de calidad relativamente alta, con flujos constantes y baja turbidez, a menos de 10 NTU, que es una sigla de medición. Bueno, la filtración directa, es similar a la filtración convencional, excepto que después de agregar el químico coagulante, o sea, las sales, no hay una fase separada de la sedimentación, o sea, no se va a formar este fango, sino que directamente vamos a tener que meterlo a los filtros, ya que las partículas grandes se van a adherir con mayor facilidad a este material cuando el agua se filtre pues posteriormente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre la filtración con tierra diatomácea. Este tipo de filtración se utiliza para eliminar físicamente las partículas suspendidas en el agua. Este proceso es bastante eficaz para la eliminación de algas y algunas bacterias y virus. También este filtro de sistema consiste en una torta, o sea, en un pedazo de tierra diatomácea, que la tierra diatomácea simplemente es una sustancia con la consistencia de harina, como se puede ver en la foto, parecida al suelo, pero que se compone con restos fosilizados triturados de vida marina, llamada diatomeas, o sea, son fósiles diatomeos. Bueno, aquí el agua, a través de un sistema de filtros de tierra diatomácea, mediante unas bombas que fuerzan el agua a través de la torta del material por arriba, o utilizan succión por abajo para extraer desde el lado de la descarga. O sea, se le echa a presión o por vacío se retira el agua. Y bueno, la filtración con tierra diatomácea produce mejores resultados en el tratamiento del agua, ya que no contiene contaminantes orgánicos como puede llegar a ser las sales o los procesos químicos. Y así lograr que el agua tenga una mejor calidad. Además que este sistema de filtración es fácil de operar y también es económico. Además de filtrar el agua, este sistema de filtración es estándar en muchos procesos de fabricación. O sea, se ocupa mucho en la industria, como de almíbares, aceites, antibióticos, productos químicos, bebidas alcohólicas, por decir algunos. También vamos a tener lo que es la filtración lenta con arena.
Especialmente, este tipo de filtración es bastante eficaz para eliminar los microorganismos que se transportan por medio del agua, al igual que bacterias y virus. Este proceso funciona con aguas en estado natural y con poca turbidez y sin contaminación de color. Ahora, su proceso inicia cuando el agua tratada se deja pasar lentamente a través de un lecho de arena de unos 0.6 a 1.2 metros de profundidad, como se ve en la imagen. Bueno, en este recorrido que va dando el agua, varios procesos físicos y biológicos van a filtrar, bueno, se van a encargar de filtrar el agua y eliminar sus contaminantes. Después de pasar el agua varias veces, la misma arena se vuelve madura. ¿A qué nos referimos como arena madura? Que es cuando el arena que estamos ocupando se convierte en hogar de bacterias, algas, rotíferos, gusanos, etcétera, y va a tener una temperatura menor a 10 grados centígrados, que todas estas cosas, que son bacterias y contaminantes, irónicamente van a ayudar al proceso para eliminar a sí mismo sus contaminantes. Es una purificadora, prácticamente. Este sistema de filtración lenta por medio de arena no puede utilizarse con agua clorada, ya que se puede matar a los microorganismos que limpian el agua sus contaminantes. O sea, toda la vida que está ahí abajo, todo lo que le ayuda a filtrar el agua correctamente, si le metemos agua ya clorada, pues lo va a limpiar y lo va a matar y no va a tener como sentido alguno. Además de que esta filtración solo funciona con baja demanda. O sea, como es un proceso bastante lento, no podemos satisfacer las necesidades de una población grande. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Ahora, vamos a hablar sobre la filtración con bolsa y cartucho. Esta filtración es sencilla, ya que se utiliza una bolsa tejida o un cartucho, como los que ven aquí, los de la imagen son cartuchos, con un filtro de filamento enrollado que impide el paso físicamente de microbios y también sedimentos en el agua. El fluido atraviesa el cartucho filtrante, que es el que tenemos en la imagen, quedando en este retenidos todos los contaminantes del agua. Ya que este método es bastante sencillo, no logra eliminar bacterias, virus o productos químicos. Bueno, entonces nos va a funcionar cuando el agua es de mejor calidad, tiene muy poca turbidez y ya que los cartuchos se contaminan muy fácilmente y el cambiarlos genera un gasto bastante, pues ya no sería económica, ¿no? La opción. Entonces, esa tecnología está diseñada para el uso en instalaciones de tratamiento a muy pequeña escala. Ahora, con el uso repetido de estos sistemas de bolsa y cartucho, los microbios pueden crecer en los filtros. Entonces, esto se puede corregir con un desinfectante especial. Y de ser necesario el uso de desinfectantes, perdón, si los ensayos del agua rebalsen que es necesario eliminar el virus en el agua fuente. O sea, siempre y cuando sea necesario, se va a tener que desinfectar el cartucho. Ahora, vamos a hablar sobre la filtración de cerámica. Estos se han utilizado en la actualidad para el tratamiento de agua centralizada en países de desarrollo, como México. Nosotros utilizamos mucho este tipo de filtración. Y bueno, esta tecnología tiene una forma de maceta o tazón con capacidad de 20 a 30 litros y se le incrusta pequeñas partículas de plata coloidal, que estas van a servir como un desinfectante para prevenir el crecimiento de bacterias en el mismo filtro. Y ahora, donde el filtro se coloca en el receptáculo del dispositivo, o sea, hace que va a estar el filtro, ya va a ser la última parte para nosotros poder recibir el producto, ¿no? Entonces, estos dispositivos pueden eliminar o inactivar casi todas las bacterias, aunque con los virus actualmente no se sabe muy bien. Ahora, las ventajas de estos filtros de cerámica es que son muy fáciles de usar, tienen una vida útil muy larga, si es que no se nos quiebra, porque vaya, es de cerámica, y de muy bajo costo relativamente. Entre las desventajas de estas incluyen pues, posible contaminación del agua almacenada debido a la ausencia de cloro residual, o sea, no utilizamos el cloro y nada más utilizamos la plata coloidal
Entonces, pues puede llegar a almacenar alguna contaminación y caudar relativamente bajo 1 de los 2 litros por hora. Siguiente, por favor. Y ya última. Vamos a hablar sobre la filtración biológica con arena. Que bueno, el recipiente que ocupa este filtro es de menos de 1 metro de altura y unos 30 centímetros de anchura, perdón. Este se rellena con arena. A partir de esto se deja una capa biológica evolucione por 2 semanas. Ajá. Vamos a dejar que todo esto, que se desarrolle, esta capa biológica, en la parte superior de la arena. Como vemos en la imagen, la biocapa está arriba de la arena. Ahora, esta biocapa ayuda a filtrar, absorber, destruir o inactivar los patógenos que se encuentren en el agua, ajá, ya que va a ser su primer contacto. Y bueno, de igual manera se tiene que poner, o sea, para poder mantener este tipo de filtros, vemos en la parte superior de la imagen una tapita que es roja. Entonces se tiene que poner una placa porosa encima de esta arena para que los agentes externos no perturben la capa, o sea, la biocapa, no, los agentes externos ambientales no vayan a deshacer esta biocapa y así sea más fácil y seguro que los usuarios lleguen, nada más viertan el agua por encima y recolecten su descarga. O sea, es realmente fácil. Y bueno, como estos hay muchísimos variedades de filtraciones. Estas son solamente las más representativas, las más utilizadas, al igual que nuestra tecnología ha incrementado demasiado y bueno, industrialmente son maquinarias impresionantes que si empezamos a tocar ese tema, la verdad es que jamás podremos llegar a terminar, ya que cada día se va renovando y pues la tecnología va avanzando. Siguiente, por favor. Esas ya son nuestras conclusiones personales. No sé si las tenemos que decir. Sí, las tienen que decir y cada uno con sus propias palabras, si es posible sin leerlas y de manera concreta. Gracias. Ok. Bueno, yo puedo decir que en ese tipo de procesos vemos cómo es necesario identificar las características que hemos venido estudiando acerca del suelo, como por ejemplo la humedad, la relación de vacíos, la porosidad, y conocerlos es necesario para la correcta identificación de las características propiamente del suelo que vamos a trabajar y pues así evitar futuros riesgos o de igual forma tener un aprovechamiento correcto o total de este. Sí, bueno, bueno, yo creo que la filtración pues es un proceso el cual constantemente va a estar afectando al suelo y es importante conocer los métodos, aplicar bien calcular bien, hacer cálculos precisos más bien y sobre todo correctos para así poder evitar algún tipo de riesgo o sí, o algún problema futuro en alguna construcción o alguna obra. Bueno, lo que a mí me dejó este tema es pues abrir los ojos realmente en la importancia que tiene el agua y sobre todo en la evolución que ha tenido
esta tecnología y también las técnicas a través del tiempo para poder satisfacer las necesidades humanas, ya sea en gran cantidad o en poca medida. Pues es impresionante que cada día se vaya revolucionando más y que podamos, gracias a la tecnología y a las técnicas, llevar el agua a distintos lugares donde la población tiene dificultades para poder acceder a ellas, ¿no? Al conocer la velocidad con la que se filtra el agua, se podría calcular en temas de qué tan frecuentemente se tienen que regar los cultivos y qué tan, más que nada eso de con qué tanta velocidad se filtra el agua, se tiene que regar constantemente. ¿A qué tiempo se tiene que regar los cultivos en general? ¿Me falta Rivera Jair o ya pasó y no lo escuché? Bien, jóvenes, entonces allí nos están compartiendo ya sus fuentes de información. Como vemos, fue un equipo muy completo. Les quiero agradecer a los que expusieron las fórmulas y las aplicaciones, porque se arriesgaron a presentarnos ecuaciones ya fundamentales para ciertas problemáticas, sobre todo en la ingeniería civil, cada una de esas problemáticas o de esas aplicaciones, pues es una unidad de aprendizaje para sus compañeros de ingeniería civil. En el caso de presas, en el caso de puertos, en el caso de taludes, cada uno de esas aplicaciones o de esas ecuaciones es una unidad de aprendizaje completa para ellos. Entonces, como vemos, el hecho de que ustedes estén presentando todas estas fórmulas, todas estas gráficas, estos softwares que finalmente no se pueden hacer como tan a mano, ¿verdad? Porque no es un muestreo, no es una perforación, no es una muestra. Son varias situaciones que se tienen que calcular de tal forma que hagan un modelo geológico, que hagan un modelo de filtración para saber cómo se va a comportar durante el tiempo. Entonces, les agradezco que hayan investigado y que estén presentando todos estos tipos de información para que veamos la magnitud de estos temas pues tan importantes desde el punto de vista geológico en cuanto a los sedimentos, ¿verdad? En cuanto a la geotecnia, pues finalmente, si ustedes quieren ser geólogos geotecnistas más adelante, pues ya llevar un panorama un poco generalizado de lo que significa. En cuanto a las fórmulas que presentó su compañero Ramírez, ya empieza a incluir incluso las fórmulas para gasto. Esas fórmulas ustedes las van a aplicar y las van a ver en geohidrología. Tenemos un excelente geohidrólogo que es Saúl Milán Valdés y dos ingenieros geólogos que es Agustín Hernández Cervantes y José González Millán, que en su momento, si ustedes quieren tomar esas materias que van inclinadas hacia la hidrología, pues van a ver todo esto de las ecuaciones de filtración y de monitoreo de pozos en exploración hidrológica, mecánica dinámica de fluidos y exploración e hidrología. Entonces, e incluso en evaluación de acuíferos. O sea, esas 4 unidades de aprendizaje es donde van a ver ya la aplicación directa geológica de estas ecuaciones o de estas propiedades. Bien, también quería hacer énfasis en la parte que expuso su compañero Muñoz Ortiz de tecnologías. Si bien él lo enfocó en la filtración de aguas para su uso, pues yo entiendo que potable,
También hay otras técnicas, ¿no? Hay un artículo que les voy a compartir en el tablón que son precisamente las técnicas de filtración para desaguar esa gran capacidad de agua que se quedan estancadas en los muros de taludes o en las presas y que finalmente tienen que fluir, ¿no? En algún momento. No puede estar tan estancada de alguna forma. Recordemos que todos estos sistemas que vemos como geólogos, pues naturalmente tienen un ciclo o naturalmente tienen un movimiento. Y si llegaran a quedarse inactivas, pues pueden provocar un desastre incluso, ¿no? Entonces es importante que veamos desde el punto de vista la filtración por el momento de manera geotécnica, pero es importante también esta parte que nos comparte su compañero Muñoz Ortiz, porque se hipotetiza que en 50 años, bueno, en el 2000 yo decía 50 años, actualmente pues ya son en 30 años, se hipotetiza que no va a haber agua potable para toda la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que estemos en el conocimiento de estas nuevas tecnologías, de cómo poder hacer una filtración del agua en caso de que esté contaminada o que no sea potable. Entonces, muchas gracias, equipo. Fue una excelente exposición. No sé si alguno de tus compañeros tenga algún comentario. Jóvenes, los que se conectan para las exposiciones, ¿sí están despiertos o se quedan dormidos? Sí, aquí estamos. No, sí, aquí estamos, profesora. Pues por lo menos un aplauso o algo a sus compañeros, no sé. Una preguntita o no sé. No, pues muy buena exposición, muy informativa. Sí, estuvo Sí, no, completa. profesora, no hay, bueno, de mi parte no me quedan preguntas. ¿No? Bueno, pues yo espero que les dé nuevas ideas a los que faltan por exponer. Vuelvo a comentarlo, las exposiciones van de manera evolutiva, cada vez como que se arriesgan un poco más. En este caso, la parte de fórmulas y de aplicación me encantó, ¿no? Porque ya se ve que se dejan como que empezar a sentir como más cómodos con las fórmulas, como que empiezan a perderles el miedo. Y yo creo que ese es un primer paso para todo este tipo de cálculos, ¿no? El perderle miedo a las fórmulas, el tratar de leerlas, el verificar si tenemos todas las variables, el entender cómo se pueden ir manejando o en qué cambian con un autor y otro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y estamos en este paso, en este primer paso, en el segundo nivel de geología, en que podemos empezar incluso a leerlas, ¿no? Les decía a sus compañeros. Entonces, pues muchas gracias, jóvenes. De mi parte es todo. No sé si alguien quiere quedarse algún comentario, alguna pregunta. Y me quedo con el siguiente equipo, que sería el de tensión superficial. Rodríguez, Romero, Salazar, Soto y Trejo, por favor. Gracias y buenas tardes. Buen día. Hasta luego. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego.